Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy nuestro estudio bíblico de este día es el capítulo 4, versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Queridos amigos, este versículo 22 nos ubica dentro de nuestro contexto bíblico, como siempre lo hacemos, en que Jesús se encuentra dialogando siempre con la samaritana. Desde el versículo 16 nosotros sabemos que Jesús se va a revelar como el Mesías. El encuentro con la samaritana se realiza desde el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 y hasta el versículo 15, este encuentro, este charlar con la samaritana, preguntas interesantes, hasta que después, desde el versículo que nosotros tenemos en el 16, y estamos ahí justamente, hasta el versículo 26, del 16 al 26, es Jesús que se va a revelar como el Mesías. Entonces, junto al pozo de Jacob, hay un intercambio previo, ha girado en torno al lugar legítimo de adoración ahora, porque el versículo anterior es el monte Garitzín o es Jerusalén, que es para los judíos, y entonces cada uno con lo suyo, ¿verdad? Y en este versículo, por lo tanto, Jesús introduce una afirmación teológica decisiva. Esta afirmación de Jesús es decisiva, queridos amigos, ¿por qué? Porque Él dice que la adoración auténtica está inseparablemente unida al conocimiento revelado de Dios. Es decir, aquí no es simplemente un lugar, aquí no es simplemente la cuestión ritualista, podemos llamarlo así, porque esta mañana te va a llevar a que la parte religiosa, ¿verdad? Es simplemente porque yo cumplí un rito, bebé. Entonces después puede seguir robando, puede hacerse un buen político, ojo, hambre porque me hicieron payé, libérenme, o tu panoy, de todo te hace. Rito. Pero sin embargo, como dice el profeta también, ustedes me ofrecen buenos y maravillosos ritos, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Porque otra cosa la bella buena, a otra cosa la bella poseen. A peñemomba en aiteguau, lleva. Ese es el famoso, ¿verdad? La dicotomía, ¿verdad? En guaraní nosotros lo decimos mejor añaño antes de poner. Peala tobamos con dos aspectos, dos caras de la moneda que nosotros presentamos ante Dios. Entonces, el verbo conocer, queridos amigos, es decir, aquí utiliza esa palabrita, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no conocen, dice. Entonces tenemos que mirar qué significa el conocer aquí. Nosotros adoramos lo que conocemos, es decir, hay dos palabras claves sobre el conocer, lo que conocemos. Y después dice, porque la salvación viene de los judíos. Entonces este verbo, conocer, nos está remitiendo al concepto hebreo de yadá. Yadá en hebreo es muy importante en la Biblia, el yadá aparece tantas veces y significa un conocimiento siempre, como ya hemos dicho varias veces, relacional. El yadá es un tú y es un yo. Yo existo en la medida en que sé que existís vos, pero eso se da en una relación con esa persona. Es una relación experiencial, no es una relación simplemente intelectual. Intelectualmente nomás yo miro, observo. No, sino que aquí tiene que haber ese encuentro. Hoy mandan el encuentro. Jesús se encuentra con el samaritano, con la samaritana. Entra en diálogo, ya es relación intercultural. Una relación en el aspecto bien antropológico, humano, relacional, experiencial, no es solo intelectual. Jesús no desprecia a los samaritanos, sino que revela que la historia de la salvación tiene una mediación concreta. La mediación concreta, queridos amigos, siempre el aspecto humano. Siempre el aspecto humano. Y en este caso, Jesús está revelando que esa mediación
es la historia de la salvación. Que la historia de la salvación siempre se ha dado allí, dentro del contexto que ellos estaban hablando, dentro de Israel, dentro de Israel. Entonces por eso les habla. Nosotros, dice, conocemos. Ustedes no conocen. Es decir, Pepe inventar la religión. Pena pe la pe inventar y nada pe llamó. Igualito, queridos amigos, ahora 3000 años después, ya inventar la religión, ya inventar la seta, ya inventar la protestantismo. Mía. ¿Por qué? Porque no conocen verdaderamente lo que es la revelación de Jesucristo. ¿No entendéis? Anda igual así. Peñemos fanáticos a Bejuber. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que no hay un desprecio en realidad, sino que hay una corrección. Queridos amigos, decir la verdad no es despreciar. Ese habla así porque nos desprecia, porque no quiere saber nada. Dice, no es que tiene desprecio. La verdad es la verdad, la verdad es una sola, queridos amigos. No hay verdad, al mismo tiempo los dos son verdad, o uno o lo otro, ¿verdad? Y la verdad entonces aquí que Jesús está diciendo es el aspecto humano, queridos amigos, el aspecto de la revelación humana, es decir, por eso Dios se encarna, porque se revela, se da a conocer, pero ¿de dónde? Del aspecto de la humanidad. Y en este caso es Israel, y por eso le dicen, yo conozco, o nosotros conocemos lo que decimos. Y entonces se está anticipando una superación del conflicto cultural hacia una adoración verdadera, es decir, todo lo relacional, todo lo que es esa verdadera adoración al Señor, tiene que llevarnos a la unidad, no al sectarismo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? A la unidad. Ante errores o situaciones difíciles, en esa búsqueda de la verdad, del conocimiento gnus, entonces, y ante ñanguajera la unidad, si yo quiero, ñanguajero la unidad, entonces quiere decir que seguimos nosotros con nuestras religiones, pero son religiones absolutamente falsas, ¿verdad? Mentirosas. ¿Por qué? Y porque la verdad es una sola. Y Jesús te presenta esa verdad absoluta. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy estamos con este versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, cuando está diciendo porque la salvación viene de los judíos, queridos amigos, estamos hablando de más bien un aspecto bien antropológico que se refiere a la encarnación. Ese es el tercer elemento. La salvación viene a través de la encarnación. La salvación viene a través de lo concreto, de lo que vemos, de lo que tocamos. Es decir, es antropológico y cultural. No es la salvación una cuestión elucubrativa, ¿entienden? De elucubración, no. Es una cuestión concreta, encarnación. En tu vida, en tu lenguaje, en tu realidad. Porque salvación, el no quiere decir felicidad. Quiere decir realización y planificación del hombre. Primer elemento. Segundo, dice, nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Qué quiere decir nosotros adoramos lo que conocemos? Se refiere, queridos amigos, a la revelación del Antiguo Testamento, del encuentro de Abraham con Dios, la encarnación, es decir, a través de la historia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos nosotros de historia de la salvación, siempre nosotros definimos como sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, estilo trabalengua? Pero repetí,
sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Bueno, quiere decir, queridos amigos, que la revelación, la salvación se da aquí y ahora en nuestra realidad. Anila ñañeve de una salvación desencarnada, de un angelito que vuela allá y no sé qué cosa. No, queridos amigos. La verdadera salvación y el verdadero camino de salvación, de historia de salvación, el encuentro de Dios con Abraham. Deja tu tierra, vete a la que yo te mostraré. Oye, bueno, vuelve a caminar. Quiere decir que es un camino de vida, es un camino de nuestra realidad, es nuestra historia. Era la historia de la salvación. Y bueno, entonces aquí cuando le dice que ustedes adoran lo que no le conocen, que es lo tercero, quiere decir que para inventar la vendeceta, para inventar la vende religión, para inventar cualquier cosa, para inventar fantasías y sobre todo milagrerismos. Para inventar milagrerismos, queridos amigos, esto es importante tener en cuenta, muy importante. Entonces, dentro de un contexto aquí que encontramos del Yadá, implica esa relación experiencial, como decíamos, no es meramente intelectual. Jesús entonces no desprecia, pero en ningún momento a los samaritanos, ¿verdad? Sino que les está mostrando ese camino de relación. Ahora, en el contexto histórico, los judíos estaban separados por siglos, por esa ruptura religiosa y política, samaritanos, que hubo un genocidio prácticamente con los samaritanos. Entonces, aceptaban ellos solo el Pentateuco, rechazaban a Jerusalén como lugar cultural. Ellos defienden Garitzín. Jesús afirma ahora y dice que esta salvación viene de los judíos, usando siempre una lógica también histórica, ¿verdad? Salvífica. Dios eligió revelarse, atención, progresivamente a través de Israel. Ahí está el aspecto humano. Dios que se revela progresivamente a través de Israel. El término Yehudim de Yehudá, Judá, no es cuestión étnica, sino que es una cuestión teológica, queridos amigos. Atención. Entonces, cuando estamos hablando de los judíos, la salvación viene por medio de los judíos, no se refiere solamente a un aspecto étnico, que esa es la raza, no sé qué cosa, y por eso viene la salvación a través de estos judíos. No. Es una cuestión teológica, entonces tenemos que entender. La teología que nos habla de una promesa, de un mesianismo, de una unción. Y entonces la historia no es neutral, sino que es un escenario de la revelación divina. Dicho de otra manera, la salvación, queridos amigos, no puede venir, absolutamente no puede venir de un aspecto como las religiones griegas, como las religiones fetichistas. Un rayo, ya cambia. Un elefante convertido en un ratoncito. Un gato convertido en un perro. No. Vean ahí la religión, por lo menos nuestra religión, ni el judaísmo, ni el cristianismo, que nosotros venimos del judaísmo. ¿Entienden? Sino que es neutral en el sentido de que la revelación, queridos amigos, se da en el contexto histórico, se da en el hombre. Y eso quiere decir encarnación, Dios que entra en nuestra historia. Y por eso este contexto cultural antropológico, ¿verdad? Que nosotros entendemos muy bien en el mundo semítico, la adoración define la identidad. Es decir, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos creo en, es lo que después forma nuestra propia identidad. Decir, adoran lo que no conocen, lo que no conocen, penda y la adorada, no es un insulto, sino que es simplemente un diagnóstico cultural religioso. Es decir, le está diciendo, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo es un culto desencarnado, es un culto desvinculado de la verdadera revelación histórica que Dios entonces pone dentro del camino de salvación. Así de sencillo. Por eso que todo esto en el año 1800, no sé, surge ahí que le manda el libro de oro, Nambreo, y desvinculado, totalmente desvinculado de que de un camino de historia de salvación, queridos amigos. Yo no sé, bueno, evidentemente que ñande con allí cuello viene allí pues hay teología, faltaña de
o faltaña de la yaguapilla calculaña yamindu uja y cuana moto para la yaguataña, ¿entiendes? Eso es lo esencial y lo fundamental. Es un religarse a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Y entonces la revelación auténtica, de esta manera, queridos amigos, te hace un camino, pero que en este camino la revelación te va mostrando cuál es la vinculación, porque si no hay vinculación, queridos amigos, es una invención, es el dios griego, es el dios Zeus, un rayo y inventamos algo nuevo, ¿entiendes? Ese es taumaturgismo, apenas ahí el cristianismo, religión, entonces griega es taumaturgismo, milagros aquí, milagros allá, a mi influencia me añade la ya recibía. Y todas estas cuestiones, miren nomás, cuestiones sécticas, de las sectas, cuestiones de protestantismo, etcétera, milagro, milagro, milagro del Señor, todo es milagro, ¿entiendes? Y sin embargo no entendemos que el milagro se realiza todos los días en la vida del hombre, en nuestro respirar, en nuestra historia, en nuestro caminar, en lo que nosotros vamos haciendo todos los días, donde nosotros somos los responsables. Bodas de Caná. Llenen ustedes esas tinajas hasta el borde. Sáquenlo ahora. Y se dan cuenta, son ustedes los que lo llenaron. Y usted ahora, después de haber hecho el esfuerzo, al sacarlo, ¿qué encuentran ahí? Pellemiche. Pero esto era agua. ¿Y qué ahora? Vino. El milagro lo hacemos en la medida en que nosotros entendemos lo que significa la encarnación. Y entonces, ese verbo, abad, servidor, adorar, expresa que adorar es orientar entonces toda la vida. Jesús de esta manera está reordenando nuestra identidad humana. No se trata solo de dónde se adora, sino a quién y desde qué verdad revelada estamos adorando. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñande Yara Ñe TV, comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces es importante, ¿verdad?, que sepamos, esto no es una manera de rechazar a nadie, sino que simplemente Jesús lo que está haciendo es encaminar y hacerle entender cuál es el camino de Dios. Vaya va peñan de yara lo yeya, vaya va peñan de yara hoy qué, peñan de virebe, vaya peñan de yara o guata, ñan de abuitebe. Y entonces desde aquí le está diciendo cuál es esa revelación de Dios. Hay algunas palabras claves, queridos amigos. La primera es la palabra Yeshua, Yeshua. Esta palabra hebrea indica liberación integral. Ella libera, liberación integral. Es una palabra que indica el aspecto de la liberación histórica, por una parte, de una liberación espiritual, por otra parte, y también de la liberación existencial, histórica, espiritual y existencial. No es entonces, queridos amigos, una idea abstracta, sino que es una acción concreta de Dios en la historia. Entonces es una historia, pero bien concreta de Dios en la historia.
en la historia. O sea que nosotros vamos encontrando ese milagro de Dios, pero ¿dónde, queridos amigos? En nuestra propia historia, en nuestra propia historia, en nuestro propio vivir de todos los días. Desde un aspecto exegético, entrando más profundamente, el sustantivo deriva del verbo yashá, que quiere decir rescatar eficazmente, te rescato. De ahí va a venir Yeshua, yashá, rescatar, salvar. Entonces, dar esa libertad. El autor sagrado subraya que la fe cristiana no nace del vacío, no nace del vacío en nuestra vida cristiana. Ya digo, ya Yuhina lleva yo que verá de dónde, desde una historia, desde una realidad. Más aún podemos decir que incluso lo que a nosotros nos ayuda a pensar, a vivir y a levantar y ponernos en un camino del yashá, es decir, de una liberación eficaz, de una sanación total, queridos amigos, el yashá, el Yeshua, el Salvador, queridos amigos, se encarna en nuestra realidad, se encarna en la humanidad, en el antropos, queridos amigos. Es decir, no es una religión caída del catre, caída del cielo o no sé de dónde. El cristianismo que viene del judaísmo te presenta toda una historia, un proceso, un camino, pero ese camino que se va haciendo, queridos amigos, desde una realidad bien encarnada, de una realidad bien organizada. Otra palabra clave es el yadá, el conocer, yadá. Ya hemos dicho varias veces, yadá, él dice la yadá, que no es simplemente un conocimiento, decíamos informativo. Está seña informada, está recopea, el yadá, me estoy informando. Sino que ya habíamos dicho que el yadá es un conocimiento, pero un conocimiento relacional. Es de relación, queridos amigos. Yaikiana, en una relación con las personas. Y por lo tanto, es un conocimiento de nuestra forma. En la Biblia, por eso, el yadá se usa para la alianza, la intimidad y la fidelidad. Alianza, intimidad, fidelidad. Entonces siempre el yadá es un conocimiento. Shei kwa moto para la Shei kwa para ya usea para ya hipotá. Ese es el yadá, no es un conocimiento simplemente humano, sino que es un conocimiento que me compromete. Yo sé hacia dónde debo caminar y qué tengo que hacer, ¿verdad? Entonces Jesús contrapone un culto sin yadá a uno fundado en la revelación. Quiere decir que, del aspecto teológico, adorar sin conocer al Dios verdadero conduce a una fe fragmentada. Conocer implica entrar en comunión con Dios, que se revela y actúa. Entonces, queridos amigos, conocer, ¿verdad?, teológicamente y adorar sin conocer al Dios verdadero conduce a una fe fragmentada. Entonces tomamos apuchitos para acá, estilo rompecabezas. Para tal cosa, para tal cosa. Es como una cosa, como una medicina. No. La religión, queridos amigos, no es eso. No es una pastillita, cuando te sentís triste, cuando te sentís esto, cuando te sentís aquello, no. Aquí es la integralidad de la vida, queridos amigos, sobre la que tenemos que caminar, ¿verdad? Y por lo tanto no es una fragmentariedad, no. El cristianismo es una vida integral. Y por lo tanto, ese conocer, nosotros adoramos lo que conocemos, implica entrar en comunión de relación con Dios, que se revela y actúa. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la
educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy tenemos este versículo 22. En este versículo 22 se nos presenta este tema teológico muy interesante. Ustedes adoran lo que no conocen, le dice Jesús. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Tres elementos: no conocer, conocemos y la salvación viene de los judíos. Una primera enseñanza es que la revelación progresiva de Dios se revela en la historia concreta. Se revela hoy. La revelación es cuestión progresiva, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque Dios se nos va dando a conocer en nuestra propia vida, en nuestro propio antropos, en nuestra propia cultura. Nuestra revelación hoy, que vivimos en este siglo, en este tiempo, es diferente de los que vivió hace un siglo atrás, 2, 3, 4, 5, 10 siglos atrás. ¿Entienden? Es decir, aquí hay una progresión también, queridos amigos, en cuanto que hay un desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo cultural, un desarrollo antropológico, un desarrollo científico, todo lo que vos quieras. Pero ipukuta de la luisión, la revelación de Dios, queridos amigos, es en nuestra historia. El que se vuelve fanático, está así, esto es malo, todo es malo. Queridos amigos, quiere decir que no está entendiendo que la revelación es siempre un encuentro relacional profundo con Dios que nos ayuda de una manera progresiva a entender y a leer nuestra propia historia como gracia y revelación de Dios. Primera enseñanza. Segunda enseñanza es que la fe y el conocimiento unidos, fe y conocimiento unidos. Esto es lo que nosotros le decimos fe y razón, fe y razón. No podemos separar la razón, usar la cabecita, la razón y la fe. San Pedro en su carta dice, hay que dar razón de la propia fe. Dar razón, en donde la fideísmo también se dice. Fideísmo quiere decir, agüerovía porque agüerovía. No, hay que hacer catequesis, hay que formarse, hay que conocer, hay que interpretar y reinterpretar la palabra de Dios con nuestra propia vida, con nuestro tiempo. Los que vivirán dentro de 100 años, de 200 años después de nosotros, porque ya zapataina, ellos vivirán su tiempo. Ellos tendrán que hacer su reelaboración, queridos amigos, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo hoy, ¿entienden? No es hoy simplemente, sino que los que vendrán también. Hay una tercera enseñanza, que la centralidad de Israel en la salvación del cristianismo, sin raíces judías, se vacía. Esto es espectacular. Se llamando además, escuchaban esa secta que decía, y ahora que vino Jesucristo, ya el Antiguo Testamento ya no sirve, porque Cristo es, bla, bla, bla. Yo no vine, Iñan Yara, a dejar de lado ni una coma, ni una tilde del Antiguo Testamento. No, de la Torah. Yo vine a darle cumplimiento. Y por eso, queridos amigos, la centralidad de Israel en la salvación, el cristianismo sin raíces judías se vacía. Hay una centralidad entonces, queridos amigos, en la salvación. Y si nosotros no entendemos eso, nos vaciamos. ¿Por qué? Porque no entendemos de dónde viene. El reino de Dios está cerca. Conviértase y crean en el Evangelio. Bueno, antes de estar vio el reino, muy bien. Entonces tenés que mirar hacia atrás, tenés que mirar el Antiguo Testamento. O si no se vacía, no tiene fundamento, no sabe dónde apoyarte, de dónde viene, quién inventó. No es que Jesús está inventando, Jesús está retomando y está diciendo eso que fueron promesas en aquel tiempo, ahora es realidad. Realidad con el mesianismo. Pero que nosotros aquí estamos en el momento en que Jesús revela su mesianidad.
Es una relectura, total centralidad de Israel en la salvación, que ahora se da en Jesucristo. Un cuarto elemento es la universalidad, ¿verdad? Porque desde lo particular vamos a lo universal. Universalidad desde lo particular. Lo particular es importante, ¿verdad? Lo que tenemos aquí, pero todo esto nos implica y nos muestra una universalidad hacia donde caminamos. La salvación nace en Israel, pero es para todos. Nace en un contexto histórico, en un contexto antropológico, pero no vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Es para la humanidad. El pecado de la humanidad tiene que ser entonces, queridos amigos, asumida por esta salvación, ¿entienden? Pero y una última enseñanza, queridos amigos, es que la adoración auténtica no depende del lugar, no depende en ningún momento de que aquí o aquí o aquí o allá o lo que sea, sino que la verdadera adoración, queridos amigos, es en verdad revelada. Es en verdad revelada, es decir, es en el aspecto espiritual. Coherencia entre fe y vida. Veanlas, está enseñando documentos fuera de la iglesia. Coherencia entre fe y vida. Aquí se realiza la verdadera salvación. Bueno, queridos amigos, y por interés lleva peña de Yarañanembo Eajina, así que vamos a despedirnos por el día de hoy y les voy a dejar la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.